Creemos que Dios ya está haciendo algo en nuestras vidas, algo muy importante, y a través de esta secuencia de enseñanzas vamos a saber el momento exacto cuando Dios quiere que actuemos. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración para iniciar. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por este tiempo. Sabemos y reconocemos que tú estás obrando de una manera particular en cada uno de nosotros. Creemos que tu Espíritu Santo se ha manifestado en nuestra vida y sabemos que a través de él vamos a experimentar cosas que aún nosotros no imaginamos. Cosas que oído no oyó ni ojo vio son las que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros. Y sabemos que en el tiempo exacto, en el tiempo oportuno, en el tiempo de la eternidad contigo, sabremos y conoceremos cuál es tu voluntad a través de nuestras vidas. Gracias por este tiempo nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este tema, Dios se revela a sí mismo y revela sus propósitos y sus caminos. Durante miles de años, Dios se ha manifestado a través de la humanidad. Y esto ha permitido que nosotros lleguemos a comprender de una manera más profunda cómo es Dios. A todo este proceso, pues lo conocemos como revelación, ¿no? Y uno de los ejemplos más claros que tenemos en la palabra de Dios es en la vida de Abraham, precisamente. Dios le dio una instrucción muy precisa y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré. No le dio muchos detalles, solamente le dijo eso. Abraham creyó, por algo es el padre de la fe, y Dios le dio promesas increíbles, ¿no? Dijo que a través de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, cosa maravillosa, y grandes promesas que hoy en nuestros días son vigentes para todos nosotros. Vamos a ver qué dice la palabra. En Isaías 55:8 dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que puedan imaginarse. En Malaquías 4:8 dice: vendrá gente de muchas naciones y dirá: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, pues la enseñanza del Señor saldrá de Sión, su palabra de Jerusalén. En este pasaje que nos muestra el autor, muestra precisamente cómo Dios se puede y se va revelando a su pueblo. En caso específico, el monte de Sión se refiere a la presencia de Dios mismo. Cuando nosotros buscamos a Dios en oración, cuando estamos en comunión con Él, estamos en la presencia de Dios, en ese momento exclusivo en que Dios tiene algo, un encuentro muy personal con nosotros, es como Dios se manifiesta y se revela a nosotros. La revelación de Dios es un evento que realmente se da en cada uno de los hijos de Dios. Nosotros lo podemos obtener de una manera muy, muy clara, ¿no? El Espíritu Santo es quien nos lleva a un conocimiento profundo a través de la palabra de Dios. La Biblia es la única forma que nosotros tenemos de conocer y entender el propósito de Dios en nuestra vida. Pero alguien que no tiene el Espíritu Santo de Dios, es decir, alguien que no conoce a Dios de una manera personal como nosotros, o hablando ya en términos muy concretos, las personas que no son salvas y leen la palabra no pueden tener una revelación clara como nosotros sí la tenemos, porque el Espíritu Santo es el que nos va revelando este propósito. En la semana yo escuchaba a un autor, se me olvidó el nombre ahorita, que mencionaba de uno de sus libros, quería demostrar las mentiras que había en la Biblia con un pasaje del rey Josías. No sé si recuerden, él lo menciona así, que estaban reconstruyendo el templo y de repente se encontraron un rollo, ¿recuerdan esa parte? Y lo empezaron a leer, se lo leyeron al rey y él dijo: esto estaba oculto ante nuestros ojos tantos años, nuestros padres nos habían dejado este legado
y ahora es manifiesto. Es necesario que lo repliquemos y lo demos a conocer a todo el pueblo. Él decía, este autor se refiere a que la mentira radica en que no tenía forma de poder demostrar al pueblo cómo seguir un liderazgo adecuado, y tomó como pretexto un rollo que había salido de la nada, según él, y que había puesto a sus escribas a revelarlo, porque incluso decía que el hebreo antiguo no se parece en nada al actual. Entonces, ¿de dónde podían ellos hacer una traducción exacta de lo que estaba escrito cuando era me parece un hebreo muy, muy antiguo? Y mencionaba que no había forma de hacer una traducción tal como la conocemos ahora. Entonces puso a sus escribas, y eso fue es lo que tenemos ahora por delante. Eso es lo que menciona. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios es el que a nosotros nos muestra, por medio de su palabra, cómo nosotros podemos irlo conociendo a Él. Una de las funciones del Espíritu Santo es ayudarnos a comprender la naturaleza de Dios. El Espíritu nos ayuda a entender sus caminos, porque Él no actúa de la misma manera que las personas. Nosotros no podemos guiarnos en lo que nosotros planeamos con nuestros propios medios. Siempre hay algo que debemos visualizar de parte de Dios para nuestras vidas para poder ejecutarlo y hacerlo. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender los propósitos de Dios, ya que por nuestros propios medios, no lo podríamos llegar a conocer, ¿no? Sí. Lo admirable de la revelación, que creo yo, no es un proceso racional, inteligente. Por más que yo me quiera meter humanamente a la Escritura para comprender, yo no lo puedo comprender porque necesito el auxilio del Espíritu Santo. Y la revelación es eso, como cuando se nos es quitado un velo y podemos ver algo que no veíamos antes. Pero eso no es gracias a nuestra capacidad intelectual o a nuestro conocimiento previo de las Escrituras o de nada, sino por eso el pasaje que citabas también, cosa que ojo no vio son las que nos revela el Señor, ¿no? Y son así, no parecieran no tener un fundamento lógico, ¿no? Sin embargo, en eso consiste precisamente la revelación, y creer esa revelación que para otros, si no tiene esos fundamentos científicos o de experiencia o de algo, no lo van a creer. Y para nosotros, por la obra del Espíritu, hace que veamos la revelación y decimos, pues sí, claro, así es, ¿no? Las palabras más cercanas a eso es, lo entiendo, pero no lo entiendo con la cabeza, ¿no? Es algo que es directo del Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Correcto. ¿Sí? Muchas gracias, pastor. Así es como Dios se manifiesta definitivamente. Creo que el carácter de Dios se manifiesta de una manera muy, muy personal. O sea, Dios tiene 1000 formas. No podemos encasillar a Dios en un espacio o en un tiempo, en un conocimiento. Podemos ver algunos ejemplos muy claros. Nuevamente con Abraham, Dios se manifestó con Abraham como el Dios todopoderoso. La Biblia lo dice ahí en Génesis 17:1. Él no sabía cómo, pero de él iba a salir una nación muy grande. Entonces, el poder manifiesto de Dios estaba sobre él. Con Moisés, recuerden cómo se apareció a Moisés por medio de una zarza, y lo primero que le dijo: quita tus sandalias porque el lugar que estás pisando es santo. Dios se manifestó con Moisés como el Dios santo, y les dijo muy claramente al pueblo de Israel que tenían que reconocer esa santidad de Dios, por lo tanto ellos tenían que ser santos. Les decía: sean santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Y por medio de esto, por medio de esto, de ellos dependía su verdadera libertad. Por ejemplo, con Malaquías, el profeta Malaquías, Dios se mostró como el perdonador, como el que no cambia. Dios daba instrucciones muy precisas también a él, porque de alguna manera iban a recibir el pueblo de Israel el perdón que los volvería nuevamente a Dios. Y
lo más hacia el Nuevo Testamento, vemos cómo Dios se manifestó a los discípulos, fue como el pan de vida, como el dador de vida, y en ellos obviamente manifestaba esa vida que emanaba directamente de Jesucristo para ellos. Entonces, manifestaciones como esta las podemos ver, y nuevamente digo, nosotros recibimos una manifestación muy, muy personal, muy peculiar de parte de Dios en nuestra vida, y es así como Dios se manifiesta a cada uno de nosotros. Para aumentar nuestra fe, a fin de que le obedezcamos, debemos prestar mucha atención a lo que Dios se revela o cómo se revela a sí mismo ante nosotros. Cuando vemos cuál es el proceso que puede seguir, de acuerdo al autor, cuando Dios se revela a nosotros. Primero, creeremos que Dios es quien dice ser. Creeremos que Dios puede hacer lo que dice que hará. Tendremos que ajustar nuestra manera de pensar de acuerdo a esa confianza que estamos teniendo en Dios. Seremos llamados a obedecer a Dios para demostrar nuestra confianza en Él. Cuando obedezcamos, Dios hará su obra a través de nosotros y demostrará que es quien dice ser. Conoceremos a Dios por experiencia. Así es como Dios actúa. Y quiero aprovechar este tiempo para hacer un comentario a manera de testimonio. Hace algún tiempo, después de llegar acá, estábamos pasando por una situación muy complicada, mi familia y yo, en el sentido económico. Tomamos decisiones. Recuerdo que una vez recién había llegado, el pastor hizo una pregunta y mencionó, ¿no?, esas preguntas que nos confrontan. Y dice, a ver, ¿quién ha tomado malas decisiones? Y mi mano se estiró así, pero como relámpago, ¿no? Y después me puse a reflexionar en esto y dije, a veces nuestros planes los queremos acomodar a cómo piensa Dios. Es decir, primero actúo, hago, deshago, lo que sea, y después, Señor, ayúdame a arreglar esto porque ya lo inicié mal. Ahora, ¿cómo puedo hacerle para enderezar las cosas? Tomamos decisiones un poco precipitadas, pero ahora creo que fue un tiempo y un momento de Dios, porque Dios convierte eso adverso en algo positivo para sus hijos. Y entonces no teníamos posibilidad para poder salir con gastos, y al grado de que pues obviamente no teníamos el dinero suficiente para poder diezmar, y salíamos así, con el último peso de la quincena salíamos para el siguiente mes. El asunto es de que en una de esas, pues mi esposa siempre es muy dada a recalcarme el diezmo, el diezmo y el diezmo, ¿no? Entonces me torturaba todo el día con eso. Y me decía, y yo una vez le dije, aquí está el dinero, ¿diezmamos o comemos?, ¿no? Prácticamente. ¿Y qué creen que me dijo? Diezmamos. Diezmamos. Vine al pastor, no sé si él recuerda esta situación, fue algo que no pude decir, de verdad Dios me cerró la boca. Traía un sobre, se lo quería dar personalmente y le quería decir todo esto que les acabo de decir, se lo quería decir, y no pude decir una palabra. Está el pastor. Empecé a llorar, no pude hablar, y traté de controlarme. Dije, le tengo que decir, no pude. Lo único que salió de mi boca, no sé si recuerdo, el pastor, dije, ore por mí. Fue todo, le entregué mi sobre. A partir de ese momento Dios empezó a obrar de una manera impresionante, increíble, y empezó a abrir puertas de bendición de mi trabajo, de todo lo que hacía. Empecé a ver la mano de Dios y no les puedo, no puedo mentirles a esta situación. A 3 meses después de esto nos fuimos de vacaciones, mi esposa y mis hijas. De verdad, fue una maravilla de Dios. Cuando le dije a Susi, vamos a faltar este domingo, le dije, nos vamos de vacaciones, se rió y le vi una sonrisa así que me dio mucha satisfacción, en el sentido como si ella supiera lo que nos estaba pasando, perdón. Pero bueno, volviendo a esto fue lo que pasó. O sea, yo le creí a Dios, creeremos que Dios es quien dice ser, pero creeremos que Dios puede hacer lo que dice que hará. O sea, no solamente es creer, sino saber que en ese momento Dios tomaría esa parte. Tendremos que ajustar nuestra manera de pensar,
de acuerdo a esa confianza que estamos teniendo a Dios. Si yo no hubiera tomado esa decisión, no sé cómo estaría mi situación actualmente. Seremos llamados a obedecer a Dios para demostrar nuestra confianza en Él. Si no obedecemos, porque es un mandato de Dios el diezmar, no estamos confiando en Él. Entonces, todo lo que está por suceder, todo lo que Dios tiene para nosotros, no va a acontecer. Cuando obedecemos, Dios hará su obra a través de nosotros y demostrará quién es quien dice ser. Conoceremos a Dios por experiencia y es lo que yo les estoy mostrando. Ahora ya se comprendió mejor esto, ¿no? Este es el ejemplo vivo que nosotros podemos ir haciendo. Sabremos que Dios es quien dice ser después de todo esto. Dios revela sus propósitos. Dios siempre planea hacer mucho más de lo que podríamos imaginar a través de nuestra vida y nuestras iglesias. La Biblia nos muestra ejemplos de personas que voluntariamente dejaron de lado sus planes para seguir los de Dios. María y Pablo son dos de los casos más fascinantes que hay. María, la madre de Jesús aquí en la tierra, experimentó esta palabra, esta voz de Dios para hacer algo que ella no se imaginaba que a través de ella podría manifestarse a través de todos los tiempos. Y Pablo, por supuesto, él era una persona que en su propio conocimiento y entendimiento decía: estoy haciendo algo por Dios, matando judíos, matando a aquellos que confesaban a Jesús. Cuando Dios tiene un encuentro personal con él, Dios le manifiesta todo lo que puede hacer a través de él. Y es parte de el legado que nos ha dejado ahora a nosotros como iglesia, ¿no? Pero ¿cómo actúa Dios? Vamos a ver, cuando Dios estaba por hacer algo, tenía la iniciativa de dar participación a sus siervos. Y esto lo vemos desde los patriarcas, los jueces, los profetas y los discípulos. Los patriarcas, a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios se manifestaba y les decía, les revelaba de qué manera iba a actuar con ellos. Ellos confiaban en esa palabra de Dios y entonces actuaban a través de eso. Pero previamente les revelaba esto. Los jueces, en el caso de Sansón, conocido por su gran fortaleza, nazareo, era dedicado a Dios. Significa que no se podía cortar el cabello porque estaba dedicado a Dios. Por ejemplo, Gedeón, que con 300 hombres, o sea, Dios le dio la instrucción de reducir su ejército a 300 hombres para derrotar a un ejército de más de 1,200, de más de 12,000 soldados. Y para el caso de los profetas, o sea, todos los profetas de la Biblia, viene una revelación a Dios. Recuerden el caso incluso de Jonás, que no quería obedecer. Dios lo mandó a un lugar y le dio una instrucción específica y él se fue exactamente al otro lado, ¿no? Para no hacer lo que Dios quería, y el propósito de Dios se cumplió en la vida de Jonás al momento que él se arrepintió y les dijo: arrójenme al agua porque por mí es que ustedes están teniendo todo este problema aquí. Y él después hizo lo que la palabra de Dios, lo que Dios, le estaba instruyendo. En Amós 3:7 dice: de hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Si Dios te muestra que hagas algo, Él te va a dar la visión de todas las consecuencias que va a haber a partir de que tú obedezcas lo que Dios quiere en tu vida. Dios habló para revelar sus propósitos y sus planes, luego invitó a esas personas a participar a fin de poder cumplir sus propósitos eternos a través de ellos. Es lo que yo les mencionaba, ¿no? Los propósitos de Dios frente a nuestros planes. Esto es prácticamente lo que nos comentaba el pastor. Los planes los basamos en nuestros propios principios, pero la Escritura dice ¿qué dice acerca de nuestros planes y de nuestros propósitos? Es algo muy fuerte, pero dice en el Salmo 33, 10, 11, el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Cuando nosotros basamos nuestros planes en la palabra de Dios, en lo que Él quiere que hagamos, nunca vamos a tener nunca vamos a esperar un fracaso de lo que nosotros hagamos en adelante, porque Dios va a respaldar su palabra. En Proverbios 19:21 dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito de Dios prevalecerá. Lo que le pasó a Jonás es
el ejemplo más claro. Él se iba por otro lado, él ya tenía muy trazado lo que iba a hacer con su vida. Pero de parte de Dios dijo, este plan que yo tracé a través de ti se va a cumplir sí o sí. Y entonces se cumplió. La relación con Dios es más importante. Planificar es un ejercicio valioso, o sea, nosotros podemos hacer planes, es muy bueno hacerlos, pero nunca podrán ser un sustituto de oír la voz de Dios. Tus planes solo tienen vigencia cuando se basan en lo que Dios te ha dicho que se propone hacer. No hay más. Nosotros tenemos que buscar la dirección de Dios, la dirección del Espíritu Santo para poder hacerlo. Para Dios tu relación con Él es mucho más importante que cualquiera de tus planes. Entonces, cuando tenemos y mantenemos una relación con Dios constante, podremos ver que nuestros planes no se van a frustrar de ninguna manera. Dios va a tener ese cuidado de que nosotros vayamos avanzando conforme lo que Él quiere para cumplir su propósito en nosotros. Dios revela sus caminos. Este es algo bien importante que tenemos que considerar. Los caminos de Dios se caracterizan por redención, amor y compasión. Purifican, perdonan y edifican a las personas. La Biblia dice, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. A veces nosotros queremos enjuiciar a las personas en la condición que están pasando y decirles, ya ves, por hacer lo malo o no obedecer a Dios, eso es lo que te está pasando, es consecuencia de eso. Cuando nosotros estamos en Dios, esos pensamientos no deben de caber en nosotros. Dios solamente quiere cosas buenas para sus hijos. Dios solamente quiere lo mejor para nosotros. No por nada, ¿ustedes creen que si no hubiera querido lo mejor para nosotros, hubiera enviado a su Hijo unigénito? Ese es el ejemplo más claro que tenemos. No puede venir algo en contra o que perjudique a los hijos de Dios. Los caminos de Dios se producen con humildad. El camino de Dios es el camino del servicio y del amor. No debemos de dejar de tomar en cuenta esto bien importante, porque a veces nos olvidamos de dónde venimos. Y de dónde venimos no solo significa que si estábamos en una condición a lo mejor de extrema pobreza y Dios nos lleva a una situación brillante, que puede ser algo bueno también, significa el pecado de donde Dios nos sacó y a dónde nos ha traído. La humildad que nosotros debemos mostrar delante de Dios debe ser siempre constante. Jesús así se mostró. Los judíos hasta hoy esperan ser redimidos por un rey poderoso, un rey que llegue y combata a las naciones y las derribe. No esperaban ver a un humilde Jesús nacer en un pesebre y por medio de él tener la redención de todo el mundo. Entonces, ahí viene el ejemplo de humildad y de amor que Jesús mostró. No debe variar esto para nosotros. Lo que Dios dice acerca del pensamiento del mundo y acerca de lo que nosotros pensamos. Aquí está muy claro cómo piensa el mundo y cómo es que piensa Dios. Vean ustedes estas dos tablitas, el pensamiento del mundo y el pensamiento de Dios. ¿Qué dice el mundo? El mundo dice, nunca debemos comprometernos con nada que no podamos pagar, ¿no? Es el ejemplo que les ponía. Pero Jesús dice, o Dios dice, sin fe es imposible agradarlo. Para lo que el mundo es imposible, dice la Biblia que para Dios todo es posible. Y si dentro del propósito de Dios está que hagamos algo increíble, Dios lo va a sustentar y lo va a hacer. ¿De dónde? A nosotros no nos corresponde saberlo. Debemos tener la confianza en Dios para que Él haga y actúe conforme a sus promesas. No debemos limitar el poder de Dios a lo que nosotros pensamos, a nuestros propios pensamientos. El poder de Dios es ilimitado, es increíble y de la nada Él puede sacar mucho. Entonces Él es capaz de restaurar. Se me vino ahorita a la mente el milagro de la persona que tenía la mano seca. O sea, una mano inservible que no tiene vida, Dios la restauró y le dio vida. A las personas que tuvieron que pasar o que murieron más bien, Jesús las resucitó. O sea, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. ¿Qué dice el mundo? Valora la jerarquía y la cadena de mando.
Jesús dice, o la palabra dice, procura dar a su pueblo un mismo corazón y una misma mente. Dios nos trata a todos por igual. Al que tiene más no lo trata mejor. Al que tiene menos no lo trata con desprecio. A todos nos da un valor importante, un valor singular. ¿Quiénes somos nosotros para menospreciar a la gente por lo que es o por lo que no es? Nosotros no tenemos ningún derecho a menospreciar a nadie. Dios es el único que pone en nosotros el querer y el poder hacer por su buena voluntad. No es por nosotros. Dice el mundo, favorece a los poderosos. ¿Pero qué dice Dios? Bienaventurados los mansos y humildes de corazón, porque ellos verán a Dios. La Biblia dice que tenemos que respetar a nuestras autoridades y eso es algo que no podemos descartar. Donde quiera que estemos, Dios pone autoridades y dice la Biblia claramente, las pone Dios. Si una persona llega al poder por medio de corrupción, es porque Dios lo permite que así sea. Pero nosotros no tenemos por qué juzgar a esa persona o ese político o cualquier partido político por lo que hace. A Dios le va a tocar hacerlo. Nosotros tenemos que respetar lo que dicen nuestras leyes y lo que ellos dicen, porque de alguna manera nosotros dependemos de lo que Dios prepara para nosotros y no de lo que las personas puedan darnos. Los resultados, dice el mundo, son importantes. ¿Qué dice Dios? Dios valora a las personas. Esto es la diferencia de cómo piensa el mundo a cómo piensa Dios para nosotros. Dios debe ser glorificado. Si hacemos la obra de Dios con nuestra propia fuerza y sabiduría, nunca veremos su poder en lo que hacemos. A veces creemos que nosotros podemos participar en algo y Dios nos puede llevar a cosas grandes y maravillosas, y a veces Dios sabe y conoce nuestro corazón y nos detiene en este sentido. Toda gloria y toda honra, ¿para quién debe ser? Para Dios. Cuando nosotros nos levantamos el cuello y decimos, por mí he logrado esto, por mí llegué acá, por mí es que estoy así, por mí es que tengo una casa, por mi trabajo esto, entonces estamos haciendo a un lado lo que Dios está realmente haciendo con nosotros. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, no sé si poco o mucho, proviene de Dios y a eso hay que agradecerle. Todo lo que Dios haga a través de nosotros es simplemente para darle gloria a Dios. Los discípulos tuvieron que aprender a funcionar conforme a los principios del reino para cumplir los propósitos de Dios. Por su propia cuenta hubieran podido hacer muchas cosas, incluso recuerden ustedes ese pasaje cuando alguien se arrodilla delante del apóstol Pedro y le dice, y se inclina para hacerle reverencia, y lo levanta Pedro y le dice, levántate porque yo también soy hombre. O sea, el único que merece la gloria y la honra es Dios. Él estaba dando todo el derecho y toda la gloria a Dios. Y así es como nosotros debemos actuar. Pero ¿cómo puedo tener hoy una experiencia con Dios? Ya hablamos de todo cómo Dios se ha manifestado a sus profetas, a los patriarcas, a los jueces, a los discípulos. ¿Y qué hay conmigo? ¿Cómo puedo yo saber que Dios quiere realmente hacer algo importante a través de mi vida? Dios se ha manifestado en las Escrituras de muchas formas. Identifica de qué manera se ha manifestado en ti a través de una experiencia personal. Lo que les acabo de mencionar es una experiencia personal, es lo que yo he vivido. Así han pasado muchas cosas y cualquiera de mi familia les puede incluso platicar algo. Es una experiencia vivida con Dios. Tú tienes muchas experiencias también que provienen de Dios. Lo que pasa es que a veces no las identificamos. A veces creemos que las cosas suceden por algo que nosotros provocamos, cuando Dios está detrás de todo eso. A veces nosotros nos estamos pareciendo más al mundo en este sentido. Se acerca la Navidad. Toda la gente hace una cena, ¿sí o no? Y la mayoría, hablando del 90% de las personas que no conocen a Dios, ojo, hacen esta cena y no saben que están celebrando el nacimiento del Hijo de Dios. Simple y sencillamente ponen su pesebre y todo, y no mencionan una sola vez a Dios, mencionan lo que tú hiciste, cómo te va a ir el otro año yo voy a bajar 20 kilos
y me voy a proponer hacer ejercicio y propósitos y propósitos y propósitos. Y Jesús ahí arrinconadito, esperando que alguien se acuerde de él. A veces somos así. Llegamos a hacer algo, logramos algo y espera Jesús a que volteemos y le digamos gracias. Como aquella vez que les mencionaba el enfermo que estaba en el estanque de Bethesda. Él esperaba un milagro, ¿no? Esperaba que los ángeles bajaran o que un ángel moviera las aguas, pero nunca sucedía. Y llega Jesús y todo el mundo presta su atención en un estanque. Y Jesús ahí sentado y tuvo que llegar a este hombre paralítico y decirle, ¿quieres ser sano? Y él dijo, pues es que todo el tiempo he tratado y todo el mundo me gana. Yo cuando quiero meterme ya hay 100 personas adentro. No le dijo sí. Y le dijo Jesús, toma tu lecho y vete a tu casa. Y él agarró su lecho y se fue a su casa, tal y como le dijo. Y nunca volteó a ver a Jesús a decirle gracias. No sé quién eres, cómo te llamas, por qué hiciste esto por mí. Él se fue. Y toda la gente ni siquiera se percató que este paralítico se había ido caminando por obra de Jesús. Yo me imagino que Jesús se quedó un ratito más ahí viendo a la gente cómo, así como nosotros, estamos metidos en nuestros problemas, en nuestras propias preocupaciones, en lo que va a pasar mañana, en qué voy a hacer, en mañana hago una presentación a la empresa, cómo me va a ir. Y Jesús dice, bueno, ocúpate entonces tú de tus problemitas y yo me voy de aquí. Agarró Jesús y se fue y toda la gente siguió esperando un milagro ahí en ese estanque. Así es como nosotros nos vemos. Esto no estaba aquí, pero lo pongo como ejemplo porque creo que es algo que podemos considerar para esta enseñanza, ¿no? Dios nos creó para tener una relación de amor eterna con nosotros. La vida es una oportunidad para experimentar a Dios obrando en nosotros y en nuestro mundo. Nosotros no tenemos que comprobar a nadie la existencia de Dios porque podemos hacerlo a través de la propia naturaleza. Cuando tú ves la simple hoja de un árbol y la admiras, ves la maravillosa gracia de Dios ahí. Cuando tú has tenido oportunidad de ir al mar y ves las olas tempestuosas agitarse, ves el poder increíble de Dios en ese lugar. Cuando tú observas el cielo, las estrellas, dice la palabra, cuando veo los cielos obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que tú lo visites. Dice la palabra de Dios que hizo todo en orden. Vemos el eje de la tierra girar en su movimiento de rotación y el de traslación, haciendo que las estaciones se vayan manifestando de manera diferente cada año, a través del transcurso del año. Vemos el poder de Dios ahí inmerso. O sea, no hay forma de negar esta parte. Sin embargo, la Biblia menciona que no puede manifestar, la naturaleza de Dios no se puede manifestar en la creación completamente. La santidad de Dios no se refleja en lo que Él hizo, sino se refleja a través de nosotros. Dice la Biblia que por eso tuvo que venir Jesús. Jesús se manifestó y manifestó la gracia del Padre y el poder del Padre a través de su vida. Y les dijo a ellos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces por eso se mostró de esta manera. No tenemos que pelear con esta parte de decir si Dios realmente es real o no. No hay forma de decir que la energía y la materia fueron y ocasionaron una explosión y que por eso estamos aquí. Si esto fuera, si esto tuviera una explicación lógica, entonces la materia y la energía tuvo que venir de algún lugar. Y no hay nada que no pueda subsistir de alguien omnipotente, omnipresente, omnisciente como Dios. Esto realmente cierro con esta parte que había manifestado en una plática anterior. Tu prioridad debe ser que Dios viva a través de ti para cumplir sus propósitos. Si realmente las experiencias de Dios queremos que sean a través de nuestra vida, debemos de reconocer el punto exacto cuando Dios se está manifestando. Cuando tú das gracias a Dios y eres agradecido por lo que tienes y no manifiestas esa inconformidad por lo que no tienes, Dios empieza a manifestar y a hacer algo importante en tu vida. Dios empieza a obrar de una manera impresionante cuando nosotros nos damos cuenta que es la obra de Dios en nuestra vida y le reconocemos a Él y le damos la gloria. Dios sigue haciendo cosas impresionantes en nuestra vida,
a medida que nosotros vamos creciendo de una manera importante, porque algo que me gustó mucho ayer que tuvimos la cena de matrimonios, una palabra que me encantó de Ricardo cuando habló, mencionaba que, así lo dijo Shani, dijo, qué bueno que ya mis hijas ya se casaron, que ya se fueron. No, al contrario, mencionó y le da gracias a Dios por sus maridos y todo esto. Y dijo algo, una palabra así que me llenó mucho, y me dijo, me siento a todo dar, ¿no? Así lo mencionó. Así es como Dios nos quiere ver a todo dar, a todos. Nos quiere ver en la mejor situación, nos quiere ver en el mejor nivel de nuestra vida que podamos imaginar. Pero no confundamos un nivel adecuado con un bienestar digamos, hablando de posesiones, sino en la forma en que nosotros aceptamos esta condición y le damos gracias a Dios. No basemos de verdad nuestra felicidad en lo material. Basemos nuestra felicidad en esto, en esta relación que proviene de Dios. Y créanme que a partir de ese momento, dice la Biblia, va a empezar a añadir bendición tras bendición. Muchas gracias. Entonces.